Muy buenas, es un placer daros la bienvenida a Co-Crea tu Destino, un congreso donde vamos a hablar de la energía del 2025-2026 desde una mirada empoderadora, creativa y que no somos títeres de los planetas, sino que podemos co-crear con ellos. Y de hecho eso es el tema que vamos a hablar hoy con Andrés Zaragoza, Bueno, que es experto en astrología psicológica, ¿no? Y que trae además una mirada muy innovadora a la astrología. Y vamos a hablar de la oposición Marte-Plutón que es muy potente, ¿no? Y de toda esa vida, muerte y resurrección que nos trae. Así que bienvenido. gracias, gracias. Hola, Mar. Pues gracias por invitarme primero a este congreso. Lo estábamos comentando ahora que has tenido muy buen ojo, ¿no? Con este momento clave que estamos viviendo, ¿no? Y el poder compartir miradas de qué es lo que está pasando, porque al final hacemos lo que podemos los astrólogos intentando sacar el significado de lo que está ocurriendo, pero está muy bien hacer red y sacar conclusiones juntos en ese sentido. Y hoy yo te he traído un tema que a lo mejor está pasando más desapercibido o de alguna manera pues lo estamos dejando para más tarde, pero es que creo que es relevante, ¿no? Porque suena más grande los cambios de ciclo de Neptuno entrando en Aries, del eclipse que viene dentro de nada, de todo esto. Pero la oposición de Marte-Plutón no es un tránsito cualquiera, sino que trae carga, ¿no? Porque ya se ha dado antes y entonces está acabando con algo que se empezó, ¿no? Entonces hay una especie de revancha y ciertos eventos y además históricamente incluso que no vamos a entrar tanto en la astrología mundial porque nuestra intención es verlo por casas en cartas astrales, ¿no? Pero ha sido incluso el inicio de algunas guerras, ¿no? Además, exactamente en el eje Acuario-Leo, que es donde va a estar, es como estaba, pero al revés, con la Segunda Guerra Mundial. Que esto también quiero decir desde el principio que ya el título de esta ponencia puede parecer un poco tremendista, ¿no? Vida, muerte y resurrección. Quiero dejar claro que lo que tú dices, ¿no? No somos títeres de los planetas. Entonces, en ese sentido, que no sea algo tremendista, estos tránsitos han pasado muchas veces y no se ha abierto el cielo y nos ha tragado, ni para bien en el sentido de que sea la salvación completa, ni para mal. Entonces, en ese sentido, pues que podemos trabajar con todo lo que hay siempre. Tanto si es en nuestras cartas astrales como en los tránsitos, se trata de abrazar lo que viene y más bien estar como en saber estar en la energía adecuada. Que por cierto, la energía adecuada en general, claro, es este tránsito de Piscis a Aries. Me encanta, yo pues tiendo con Virgo, soy sobreanalítico, me encanta que hasta tu nombre cuadra con esto, ¿sabes? En Mar Guerrero y es el tránsito de Piscis a Aries. Supongo que lo habrás pensado tú misma. Sí, muchas veces, muchas veces. Y además es que la constelación que está en Aries son los peces también. Y tengo mucha energía Aries y Mercurio en Piscis también. Es como mis padres Claro, tuvieron una iluminación. tú estás ahí totalmente en este umbral que me parece un umbral precioso del dar a luz, del nacimiento. Entonces, en general, las energías actualmente están ahí, ¿no? En este paso del pasado cristiano, de salir del útero y nacer, darse a luz, ¿no? Entonces, en general, la energía está puesta en esa acción hacia Aries. Pero esta oposición de la que vamos a hablar también tiene mucho que ver, primero, ya sabes que tengo una visión de las regencias distintas, pero en la regencia tradicional Marte rige esta paso de Neptuno a Aries y esta energía de Aries que se nos viene. Pero no solo por eso, sino porque como Marte viene de Cáncer, y ha estado retrógrado en Cáncer y también ha estado en cuadratura con Quirón durante mucho tiempo, tiene algo como de pasado, ¿no? Hay un enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo, entre el pasado y el presente futuro, ¿no? En el caso de la oposición se ve con este Marte en Cáncer opuesto a Plutón en Acuario, que trae la novedad. em, y luego se convertirá más en esa oposición Leo con Plutón en Acuario. Pero bueno, si te parece, empezamos. Voy a empezar a compartir el PDF para que lo veamos con más claridad. Vale, aquí tengo este pequeño PDF para explicar. Entonces eso, vamos a hablar de esta oposición de Plutón contra Marte en las casas. Y
Dependiendo del orbe que utilicemos, esta oposición va a pasar pues después del eclipse, de la entrada perdón, de Neptuno en Aries. em, Podríamos ya contarlo incluso al principio del 1 de abril. Yo he puesto el 7 de abril como un momento en que ya se nota mucho esta oposición entre Plutón y Marte, que lo tenéis aquí, aunque veis que el mogollón de energías está entre Piscis y Aries. Y después, este sería el final, que sería el 13 de mayo. O sea, del 7 de abril al 13 de mayo va a haber esta oposición. Pero como decía, viene con bastante historia, porque retrocedió ya en retrogradación del grado 6 de Leo al 17 de Cáncer. Digo estos grados específicos porque es que podéis mirar en vuestra carta astral, claro, las personas que tengan planetas entre estos grados pues evidentemente les habrá tocado, habrán removido más que otros, aunque a todos nos ha pasado. Las personas que lo tengan en sus cartas pues lo pueden experimentar de una forma más cercana. Entonces, el caso es que en esa retrogradación hemos indagado en impresiones pasadas, rencores. Esto sería la parte como negativa de Marte en Cáncer, que es la rabia o la furia que puede venir respecto al pasado, pero también se ha podido fortalecer lo que nos hace sentir en casa. Bien. En oposición a Plutón, el reto va a ser transformar la estrategia, ¿no? Marte, que tiene que ver con las estrategias, Marte, que tiene que ver con la conquista, enfrentado a Plutón, se abre a una transformación. Pero esto Marte no lo va a aceptar tan fácilmente. Y ahí es donde a todos se nos pone el reto de pues abrirnos a lo nuevo. Bien. Tirar la basura, que se podría ser una metáfora de Plutón, morir y renacer, que por eso lo hemos dicho, que bueno, evidentemente también quiero dejar aquí claro que morir y renacer, que no se me asuste la gente, ¿no? Siempre lo decimos de forma metafórica. El 99% de las veces un tránsito de Plutón lo que te da es una transformación o una muerte metafórica. El 1% igual se muere. ¿No? Es como solo una vez en la vida un tránsito de Plutón puede causarte la muerte. Las demás Demasiado. solo una vez. Eso está claro. El resto del tiempo más bien es una actualización. Bien. Y lo que es la oposición va a ser del 25 de Cáncer al 11 de Leo. O sea que si tenéis planetas ahí, vais a vivir este tironeo de fuerzas. ¿Cómo construir mi fuerza, es decir, mi Marte, mostrar mi identidad? Porque también vamos a entrar después en cómo específicamente los signos en los que está Marte, Cáncer y Leo, dice Eugenio Caruti que es justo el lugar donde está la identidad del ser humano actualmente. Es decir, nos identificamos por nuestro clan, pues nuestra raza, si queréis, nuestro país, o nos identificamos por nuestros logros, ¿no? La raza y el país sería más Cáncer y logro sería más Leo. ¿No? Y que en todo caso, a mí me parece que la combinación de Cáncer y Leo, que es precisamente por donde está pasando Marte, es muy egoica. Construye el núcleo de la personalidad de estos planetas. Que no es que sea nada malo, ¿eh? Me refiero que no quiero poner a Cáncer y a Leo con mala fama, sino que sencillamente se nutren. Marte en Cáncer nutre su defensa, nutre su fortaleza en base al clan al que pertenece y Leo en base a cómo se distingue de ese clan, pero ambos tienen que ver con esa idea de identificarse con algo. Bien, con el discurso que construimos de identidad, discurso de pasado o discurso de logros, ¿no? Em, entonces, ¿cómo construir esa identidad mientras las reglas más básicas se derrumban? ¿Por qué digo lo de las reglas más básicas se derrumban? Por Plutón, ¿no? Que está transformando absolutamente todo ahí. Bien, como sabemos, Marte materializa la voluntad del Sol, el Sol desea y Marte nos propone hacer y ejecutar. Y claro, los transpersonales, este es un año muy fuerte, de que las otras ponencias van a hablar de todo ello también, ¿no? Que se están cambiando muchísimas estructuras. Esto es de lo que se encargan los transpersonales que están cambiando el inconsciente colectivo. Pero Marte se refiere más a nosotros, ¿no? Va a nuestras estrategias más personales, nuestros proyectos personales, defiende nuestros deseos y también se va a acorazar, se va precisamente a acorazar y aquí va a ser gran parte del problema si
nos negamos a esa transformación, ¿vale? Luego también decir otra cosa para diferenciarlo desde mi punto de vista de la energía de Aries pura, ¿no? Y aquí entro un poco en mi diferencia de pensamiento respecto a la astrología clásica. Yo defiendo lo que llamo la astrología cosmológica, que cambia un poco el orden de los factores. Para mí, la energía de Aries es muchísimo más ingenua que la de Marte, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la energía de Aries del momento, también con estos cambios de Neptuno en Aries, etcétera, habla de atender lo que emerge sin filtros, ingenuamente. Un poco, en realidad, yo no veo, aunque hay una diferencia muy clara entre la pasividad de Piscis y la actividad de Aries, sí que hay una intuición, algo intuitivo que gobierna los dos, ¿no? Entonces, el hecho de que un planeta tan grande como Neptuno y después Saturno vaya a pasar a Aries, básicamente nos está diciendo que en general, ahora estamos más como en el día a día, ¿no? Estamos más como sin planes, sintiendo lo que emerge en esta idea transformadora, ¿no? Que estamos todo el rato. Fijaros que son dos ideas de transformación distintas. La de Aries es vuelo sin plan, ¿no? Lo que me va ocurriendo, mis impulsos me van llevando. Y la de Acuario es más tras un análisis o desde un lugar de crítica y de cuestionamiento, aflora lo que hay que cambiar del sistema. Bien. Pero el caso es que en esa atmósfera en la que se recomienda más bien fluir con tu impulso interno y actuar por corazonada prácticamente, y donde vamos a estar todo este 2025 un poco más en el paso a paso, en la improvisación, Marte en Cáncer y en Leo están un poco agarrotados. ¿No? Hay una cosa un poco agarrotada con su zona de confort en el caso de cáncer y con la fijeza de mi identidad, porque yo soy este personaje, yo soy este discurso que me he contado, y ahí está el reto, ¿no? Es decir, todo eso se está disolviendo como un azucarillo. Entonces, en los últimos momentos, el reto es cómo extraer lo más sano de esa identidad, cómo mantenernos en nuestro centro gracias a ese Marte que defiende lo que nos identifica y al mismo tiempo abrirnos a todos esos cambios que hay alrededor, ¿no? ¿Cómo podemos mantener todo eso? Que por cierto, una recomendación más de ir por casa, y siempre con tanta energía de Jan que viene, ejercicio físico y movimiento físico y como sostén dentro del cuerpo. Yo soy muy partidario de la idea de esto, de cuerpo-mente, y muchas veces es precisamente pues, el hecho de darle mucho paso en la mente a todos esos cambios y darle una importancia que nos descoloca, ¿vale? Entonces, eso es uno básico y después vamos a ver otro. Y Em, además, bien. con eso que mencionabas del deporte, yo creo que también todo lo que sea liberar rabia a Mm, través de la respiración o a través de ese ejercicio para echar fuera lo que sea, porque cáncer puede tener, como mencionabas, mucho rencor y ha total. estado Marte esta retrogradación ha sido potente, entonces puede haber rencores a nuestro clan, la familia, las formas en las que nos sentimos como encarcelados en Sí. cierta manera. Entonces, claro, en el momento en el que se vaya perfeccionando esa oposición a Plutón, que estamos durante toda esta ventana que has mencionado, Mm, esa rabia milenaria casi, ¿no? Que viene desde chico, pero que viene de toda la vida, nos puede salir mucho y entender a veces que tal vez la rabia que nos sale no tiene nada que ver con la persona que tengo enfrente en ese momento, sino que total. tiene que ver con algo más profundo, entonces la libero en otro sitio y desde ahí actúo, ¿no? Y esto desde una triple Ariana ha sido parte de lección de vida y Marte además activa mucho lo que ya está presente, ¿no? Entonces yo creo que en eso que mencionabas de no tener miedo a lo que pueda pasar, es como que nos va a activar lo que ya es, no es Mm, simplemente, o sea, está como subterráneo, ese rencor ya estaba mm, allí y Marte pues como que lo hace que emerja para liberarlo. Así que en cierto sentido puede ser una liberación, ¿no? De patrones que nos han tenido agarrotados durante mucho tiempo y mm, ser valientes para ir a lo que deseamos, que al final mm. y crear.
cosas nuevas. Yo creo que ese Marte en Leo nos va a llamar mucho a crear cosas nuevas, ¿no? Pero para ese crear cosas nuevas y seguir el impulso, primero tenemos que ser conscientes de todo esto del pasado, ¿no? Entonces es muy interesante Mm, el proceso, ¿no? De lo que Marte está haciendo y además yo creo que Marte, esa reformulación también y dejar de verlo como maléfico total. es súper importante. Es urgente. Ya. Porque el co-crea con tu destino, co-crea con el cosmos, sin Marte no lo hacemos casi, ¿no? Claro. Entonces, ese realmente ser valientes, impulsar cambios y no solamente dejarnos llevar por la vida, es muy importante en estos tiempos. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. O sea, al final, lo que la frase clásica, ¿no? Los planetas no obligan, inclinan y además hacen ver lo que ya estaba ahí, ¿no? Marte en el sentido de que, pues esos rencores, como dices, o eso que necesitas defender, pues emerge. Y lo diremos también con Plutón, ¿no? Esa transformación o lo que viene Plutón a arrebatarte o a que se caiga completamente, ya se estaba cayendo. No es que esté quitando una flor que estaba verde, sino que estaba ya marchitándose. Quiero decir que es por algo, ¿no? Que realmente se trata de abrazar esa transformación y partir de ahí, ¿no? Entonces sí. Es lo que dices que es también un proceso súper interesante porque podríamos tener como dos nacimientos, que es el paso de Piscis a Aries general, con ciclos más fuertes o más grandes, más bien, más lentos, y luego el de Marte de Cáncer a Leo, que como dices, claro, en esa oposición en positivo es un gran talento creativo. ¿No? Un planeta en Leo, otro planeta en Acuario, lo que generan es al final una, una creación, ¿no? Acuario crea el futuro, Leo crea lo que de verdad siente desde el corazón. Entonces, en ese sentido, nos permiten ambos un talento creativo muy grande. ¿No? Sí, y romper con muchos límites de la propia cultura, ¿no? Del sistema Ujú. social, político, económico, educativo que Total. hemos montado hasta ahora y que muchas veces lo que hace es limitar el potencial humano en lugar de fomentarlo y expandirlo, ¿no? Entonces, Mm, el cambio no se da solo, ¿no? El cambio se da a través de personas que traen cada vez iniciativas que hacen que la cultura crezca, evolucione y haga las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, como que estamos en todo un sistema que está súper obsoleto, que para cualquier cosa hay que hacer 1500 temas burocráticos, la educación ya no tiene nada que ver con lo que realmente los nuevos chavales necesitan, entonces... Claro, ahí hay muchas cosas que se tienen que caer. claro, totalmente, totalmente. Y de alguna manera este paso de Marte por Cáncer es como ese último aferrarse, ¿no? Ese no querer salir de la zona de confort. Eso en la zona negativa, ¿no? Es decir, podríamos decir que tanto el paso por Cáncer como el de Piscis ha sido como una receptividad en la que pasivamente absorbemos pues lo que la sociedad es, lo que el mundo es, lo que el inconsciente colectivo es, sin poder accionar, pero llega el momento de accionar. ¿No? Entonces, es como si hubiésemos estado tomando todo el archivo o como un bebé que está a punto de nacer, pero que aún, claro, está en el útero de su madre, que forma parte del viejo orden, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera estamos tomando como la genética, ¿no? La información que viene del pasado, pero para que nazca algo nuevo, ¿no? Entonces, Y además, no, un segundillo, porque al decir dime. eso me ha llegado muy fuerte que para nacer el niño tiene que empujar. Claro, Y claro. a veces no es fácil, ¿no? Entonces, de hecho, en momentos de cambio es muy interesante reflexionar sobre nuestro propio nacimiento porque suele ser Mm, la forma energética en la que hacemos que el cambio suceda. Por ejemplo, la gente que nació por cesárea, pues es como que la vida les lleva y les cuesta accionar su Marte. La gente mm, que le costó salir, que estuvo ahí presionando, es como que reformulamos a veces y recreamos esa forma de renacer y eso es posible durante este año, ¿no? Que hay tanta energía de renacimiento. ¿Cómo naciste tú? O sea, preguntarle a tu madre, saberlo para ser consciente o de que hacer. estamos en ese momento empuje, ¿no? Entonces es importante empujar.
Sí, decía, iba a hacer un rebirthing, ¿no? Estas dinámicas de recrear el momento de nacimiento. Y en astrología también es fijarse en el ascendente que tiene que ver con el momento mismo de nacer, ¿no? Entonces, pues a veces, ¿no? El ascendente Capricornio le ha costado más, el ascendente Sagitario ha sido más fácil, ¿no? Como cosas así, ¿no? Y sí, es súper interesante este punto de nacer, pero yo lo que digo, igual que a veces es un corte, ¿no? Y podemos pensar en Aries como, ay, el desmemoriado que no se acuerda de nada de lo que vino. En el fondo hay la posibilidad de que aquello que heredas del pasado te sirva o al menos aprendas, ¿no? Que ese respeto al pasado puede ser bueno. Lo digo porque este paso de Marte por Cáncer o de toda esa energía pisciana no necesariamente es como el fardo pesado que me tengo que quitar de encima. Yo puedo traer un nuevo nacimiento o algo novedoso respetando de dónde vengo, ¿no? Respetando que nos apoyamos en la sabiduría de otros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que quizá lo interesante e inteligente es hacer ese tránsito. Pero sí, en general, todo está pasando a una energía más yang. De hecho, el Marte en Cáncer aún está en relación a toda la energía pisciana, de Urano en Tauro, que está a punto de cambiar a Géminis, ¿no? Que todo eso va a pasar a lo yang, a la energía más extrovertida, directa, activa, pero aún estamos como en los últimos términos de ir removiendo, ¿no? Esto es un poco como remover el caldero de la bruja y algo tiene que salir, ¿no? Entonces, yo aquí hago una diferencia, que el Marte en Cáncer en negativo, que aún va a estar durante la oposición, puede llevarnos a la autodefensa y temor de perder la comodidad. También se oye incluso mundialmente, ¿no? De la gente que no quiere perder su estado de bienestar, ¿no? Que no quiere cambiar de modos de vida. Lo introvertido, el miedo a lo desconocido. Lo consciente sería más bien, en lugar de actuar con miedo, evidentemente, reconocer y defender necesidades básicas, cuidar lo que nutre emocionalmente, lo introspectivo. Es decir, que este Marte por Cáncer haya servido para reconocer lo que realmente necesito y quitarle los adornos, ¿vale? Para defenderlo de verdad y saber defenderlo y saber también incluso buscarte estos momentos para cubrir esas necesidades desde tu propia acción, no desde un guardar una zona de confort porque sí, ¿vale? Porque ahí es donde se fija y donde este Marte niega todo lo que le ponga en jaque, ¿no? Y se va a poner muy en jaque. Vale. Eso, y como decíamos, claro, bueno, no solo es que aún está en sombra hasta el 3 de mayo, porque saldrá de donde empezó a retrogradar, que es en el sexto grado de Leo, sino que además ha estado en cuadratura con Quirón y volverá a estarlo, ¿no? Entonces es una situación donde evidentemente las heridas del pasado, y esto también lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Son parte de la causa por la que me siento víctima y además me siento con razones para seguir pues en mis 13 sin salir de mi pensamiento y sin abrirme a desplegar ese nuevo mundo del que estábamos hablando, ¿no? Entonces, esta cuadratura con Quirón también es muy importante en ese sentido. Y el hecho de que Quirón esté en Aries, yo creo que está haciendo una transformación de lo masculino y transformación de la energía yang, que también creo que es importante, yéndonos hacia una energía yang, hablar de esto, ¿no? De cómo se está abriendo la posibilidad de, sí, ser más activos, ser más asertivos, ser más directivos, pero cuidado con hacerlo con este rebote ofendido, ¿no? De es que no me dejan ser masculino y desde un lugar de dominación y que está causado por un dolor, ¿vale? Esto. Bien, entonces luego Marte pasará a Leo. ¿No? Estamos haciendo como una especie de camino, ¿no? Hemos dicho que empieza el 7 de abril la oposición, pero dentro de la oposición hay un cambio de Marte de Cáncer que el 18 de abril va a Leo y seguirá en Leo hasta el 16 de junio. Bien. Claro, en esta oposición de Plutón Acuario o de energía Acuario y Leo han pasado muchas cosas en la historia. Hemos visto algunas guerras como la Segunda Guerra Mundial o como la Guerra de las Navas de Tolosa, por ejemplo. Em, pero también la Revolución Francesa ocurrió con Plutón en Acuario y Marte no, pero otros planetas pasando por Leo. Lo cual es interesante por cosas que podrían estar ocurriendo, pero bueno,
como digo, nos vamos a centrar más en lo personal, pero la revolución también va por dentro, ¿no? Claro. Exacto. Sí, es como estamos viviendo esa revolución francesa dentro, ¿no? Y al Exacto. final, esa parte de defender algo nuevo, hay veces que necesita cierta asertividad, no agresividad, ¿no? Entonces, Ahí. ahí es la diferencia entre un Marte sano y un Marte no sano, ¿no? Agresivo Mm, es cuando además no ha tomado acción, no ha tomado acción y entonces ya va desde una manera, pues cortando cabezas, ¿no? En general. Pero asertivo es decir, es que esto no, y poner límites y ir a por lo que cada uno desea mm, y realmente hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que esa parte es muy importante, que mm. además en el mundo espiritual se ve mucho, ¿no? Es como manifiesta lo que quieras, pero quédate en tu casa eh, solamente haciendo 8.500 meditaciones y es como, bueno, además de 8.500 meditaciones hay que salir ahí fuera y, y Total. hacer que las cosas sucedan. Y claro, en ese cambio de yin a yang que vamos a vivir a muchos niveles, es ese sal y haz que las cosas sucedan. Sí, sí, sí. Yo que soy Virgo también soy muy pragmático. Yo creo que es algo que tenemos los Aries y los Virgo, que es como, bueno, pero a ver, ¿qué has hecho? ¿No? Como que lánzate ahí a hacer, ¿no? Hay un punto Claro. de materializa esto, ¿no? Y que es importante hacerlo, no solo, o sea, forma parte de este juego de salir del agua al fuego, ¿no? Es como no solo es una cuestión de intuición y de manifestación espiritual, sino, bueno, en el mundo real estás encarnado y mientras estemos encarnados, quizás en otra dimensión con intencionar será suficiente, pero en la que estamos hay que activarse también, ¿no? Sí, además ahí es cuando tenemos el feedback de si eso funciona o no, porque en nuestra mente es como que todo es posible, ¿no? Pero en el momento en el que tomamos acción por algo y decimos esto es realmente a donde le estoy poniendo energía, Mm, ahí es donde vamos a recibir todo ese feedback de tal vez sí, tal vez no, y que no pasa nada si reculamos y cambiamos. Es un mm, año para eso también muy interesante, ¿no? Porque todos estos transpersonales van a avanzar, pero después van a retroceder. Entonces, mm, es como que la vida nos pide impulsa, pero relájate del resultado porque necesitas ese impulso para recibir el feedback, volver a recular, reflexionar en signos más yin y después volver a ir hacia adelante desde mm, otro espacio, ¿no? Ya desde el haber recibido la información. Pero si no accionamos, es como que la vida va a accionar por nosotros, básicamente. total. Entonces, en ese momento es cuando pues, nos quitan el trabajo, nos deja nuestra pareja, ¿no? Y es como que, claro, es que la vida te pide que acciones y lo podemos hacer de forma consciente o llevada por los planetas, ¿no? Entonces, Total. Total, 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 totalmente. Y además es que esta retrogradación es curioso que ya está pasando porque Venus y Mercurio, mientras estamos entrando todos en Aries, ¿no? Mientras los otros entran en Aries, ellos vuelven a Piscis, ¿no? Entonces ya desde el principio hay un poco una mezcolanza de, bueno, me vuelvo para el Yin, que puede haber algo de confusión en todo esto, o también puede ser la oportunidad precisamente de que intención y acción se junten, ¿no? Porque es como, ay, me he olvidado de intencionar. ¿Cuál era el sueño que tenía, ¿no? Vuelvo a Piscis a soñar para luego volver a intencionar. Entonces, si entendemos este tránsito, o sea, o este paso de Piscis a Aries como algo en positivo, ¿no? Cómo uno se convierte en el otro, puede ser muy, muy beneficioso este punto, ¿no? Y pues puede llevarnos a esa acción. Mm. claro, y además que este Marte en Leo va a estar haciendo trígonos con la energía, primero lo ha hecho con la energía pisciana, pero ahora lo va a hacer con los que estén en En Aries. la- y- Entonces, es ese el impulso creativo, en el momento en el que estamos creando, no podemos editarlo tanto, que claro, ahí viene Virgo y tenemos ahí el lado sur, ¿no? Es como decir, en el momento en el que estás creando algo nuevo, necesitas permitir un poquito de ese caos para dejar, no sé, liberar qué es lo que surge y después lo Mm, editas, lo reflexionas, lo transformas, lo pules, ¿no? Pero este Marte en Leo es como, ¿qué es lo que te nace del corazón? Y es un poco arrebatador, ¿no? Es como que no es, está impuro, no impuro, pero es como que no está pulido todavía.
Eso Mm. vendrá después, ¿no? Y entonces hay veces que los procesos necesitamos simplemente que emerja lo que emerja y si nos hemos equivocado un poquito no pasa nada, ¿no? Entonces yo sé que a los más Virgo os cuesta mucho. Bueno, yo ya lo he dicho también, soy un Virgo un poco atípico, pero sí, yo ya he dicho que esto es para improvisar, improvisar y hay un punto también que me gusta de lo que has dicho, que se rompen, en este paso también se rompen un poco los ideales, es decir, que hay un punto de idealismo, o como que podríamos estar en este sueño pisciano y la acción nos lleva a, bueno, es más sucio, siempre el sueño cuando se hace realidad es un poco más sucio de lo que habíamos pensado, ¿no? Pero tenemos que tomar como placer en el hecho de que es real, de que no estoy soñando, de que, vale, a lo mejor no se corresponde con mis expectativas, pero, y a lo mejor tiene este punto que no está del todo formado, ¿no? Como decías de Martín Leo, pero, pero tiene lo bueno de que, oye, que estamos en lo real, ¿no? Que están pasando cosas. Mm. Súper. Y bueno, solo un pequeño, un pequeño paréntesis para hablar pues, de esta visión que tengo yo, porque precisamente también te propuse este tema porque para mí es interesante cómo justamente van a estar muchos planetas desde el punto de vista de la astrología cosmológica en los planetas en los planetas estarán en los signos con los que los asociamos. Es decir, nosotros no hablamos exactamente de regencia, a veces hablamos de agencia o hablamos de domicilio cosmológico o algo un poco distinto. Es una asociación diferente y que consideramos que es evolutiva y es muy sencillo por decirlo en cuatro frases. Nosotros pensamos que como el cosmos es un reflejo de nuestra alma, si la astrología es el lenguaje y tenemos 12 signos, habrá tarde o temprano 12 planetas y de hecho, mira, con Plutón en Acuario es bastante probable que se encuentre el planeta X que lleva anunciándose durante mucho tiempo, que sería un nuevo planeta y poco a poco podremos llegar a 12 planetas para 12 signos. Y además de eso, es muy sencillo el cambio de regencias que hacemos porque es como el partir del Sol como el punto uno, entonces es de Aries. Entonces, claro, con el equinoccio estamos en el Sol, en su domicilio cosmológico para la astrología cosmológica, y el quinto planeta contando desde el Sol es Marte en Leo. Es decir, se intercambian un poco los signos. También utilizamos a Ceres como el regente de Virgo y este planeta X que está por descubrir, pues esto es una teoría como hay otras miradas, como existe la astrología dracónica, la astrología védica, que nos miramos un poco de reojo, pero también nos aceptamos que existen, porque al final esto de la astrología es un misterio. El caso es que es curioso porque también Plutón es para nosotros el vehículo cosmológico de Acuario, la que está en los confines. Hay autores que incluso le dan la exaltación en realidad a Plutón de Acuario, porque esta idea de transformación de las generaciones, es uno de los planetas más lentos, con lo cual es muy generacional. Y claro, la explicación es tanto para Marte, que ¿qué es lo que crea realmente las guerras? El fijar una identidad. Es decir, si tú te vas a una guerra es porque alguien te ha dicho, o te vas a un conflicto es porque te has creído la película de que tú tienes una personalidad en particular y que te ofenden otros cuando la penetran, cuando la hieren, ¿no? Y la mayoría de las guerras no son temas ingenuos de Aries, ¿no? Porque ¿no? Aries lo resolvería en un momento, te pego un empujón y ya está, o se me olvida el momento, ¿no? Me voy para otro lado, hago Me lo que voy me da para la otro gana. lado, ¿no? Para Aries es tan válido huir como irse de frente. Y si la cosa cuesta mucho, o sea, para mí Aries no mantendría una guerra durante 3 años, No, no, no sostiene la energía durante tanto tiempo, ¿qué va? ¿no? Y además organizar a todo el mundo para esto y que al final es que pues, sencillamente la mayoría de guerras y así como de conflictos son una especie de paripé. Porque me doy el lujo de tener este conflicto porque me creo más grande. Hay una cosa mucho más real, mucho más, me refiero de realeza leonina. Entonces, nosotros lo vemos desde esa mirada, pero también desde el punto positivo evolutivo, el Marte en Leo es también la conquista con el corazón. Y desde la idea de que Marte es el accesorio del Sol,
de alguna manera el Sol en Aries para nosotros marca el ritmo, el latido, ¿no? Lo que siento en cada momento y quiero hacer. Y lo que hace Marte es sencillamente aterrizarlo, hacerlo realidad en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que estén para nosotros en sus regencias cosmológicas, si lo queréis llamar, o vehículos cosmológicos, significa que es un momento clave, pues, de todo lo que estábamos diciendo, ¿no? De autodefinición, de transformación, de creatividad, ¿vale? Sí, Ese, y de liderazgo, que creo que aquí esta parte es muy importante también total, añadirla, porque Marte en Leo es muy líder y hay total. veces que puede tener miedo a esa visibilidad que implica ser líder, porque líder, todos somos líderes de nuestra vida, pero cuando tienes un llamado a ser líder de otras personas, implica esa capacidad, ¿no? De realmente tomar acción y que cada vez optemos más por con líderes con corazón, que no es el caso en estos momentos, ¿no? Entonces, es algo que a nivel social y colectivo es reflejo del colectivo. No Mm, solamente es echar la culpa a los líderes que tenemos a nivel global, sino a nosotros que estamos apoyando ese tipo de liderazgo en lugar de personas que lideren desde la conexión con el corazón y lo que es mejor para todos, ¿no? Entonces sería muy diferente y eso es lo que yo creo que a nivel colectivo es necesario transformar. El miedo, que es lo que provoca que este tipo de liderazgo más tóxico salga a la luz. Porque lo que total, juegan políticamente es con miedo, ¿no? Entonces, es total. difícil no mencionar nada de este tema porque es que al final Porque estamos a tope, estamos a tope. claro, es que está muy presente, ¿no? Es decir, entonces hay esa parte de decir, en tu vida tal vez no tengas que ser líder político, pero sí líder de tu comunidad, de un grupo, aunque sean tres personas, si tú eres el que está tomando acción para reunir a esas personas, para tal, en el momento en el que hay tres o cuatro, siempre hay diferentes opiniones. Y hay una Mm, persona que es el que dice, venga, vamos a intentar desde el corazón liderar a todos y que vayamos en una dirección. Y Marte tiene esa capacidad, ¿no? Si vemos el símbolo, es el espíritu y la dirección. total, Entonces, total. como se nos desenfoca la energía mucho sin Marte. Totalmente, totalmente. Sí, o sea, los líderes es lo que digo. A lo mejor precisamente si cambiásemos evolutivamente nuestra mirada sobre Marte y le pusiésemos o lo asociásemos con Leo, podríamos ver esa idea, ¿no? De que la cosa no es liderar milicias o ejércitos o liderar partidos políticos o tal desde el egoísmo de Aries. O sea, Aries está muy bien para el Sol, porque el Sol es uno mismo. Por eso también es el juego, ¿no? Es decir, el Sol se mira a sí mismo, mientras que Marte, que va a tomar partido en hacer acciones más externas, está bien que esté en Leo, porque de alguna manera está mirando al resto. Eso en la versión más positiva, ¿no? En la que Leo al final es generosidad, tiene un punto de decir, estoy aquí, tengo algo que ofrecerte, como puede ser el camino de este partido político, como puede ser mi visión, de lo que vamos a hacer con este territorio y te lo entrego como un regalo. Eso es la parte positiva. En la parte negativa, también Marte en Leo puede ser, pues me aferro a mi ego, me aferro a mi trono, que, por cierto, Marte en Leo tiene muchísimos de los líderes actuales, Trump, Zelensky, Macron. Quiero decir, hay unos cuantos que se están moviendo precisamente todo este asunto y que pueden estar bastante, bueno, pues viviendo la parte, yo diría, claramente más baja del Marte en Leo. Y de hecho, ¿sabes que Zelensky tiene la oposición Marte-Plutón? Entonces es interesante en este punto. Em, Muy bien. Eh, vale, bien. O sea, me refiero, todos ellos van a tener a Plutón encima de su Marte, me refiero a eso. Claro, en oposición, ¿no? A su Exacto, Marte natal. exacto, exacto, exacto. Interesante eso, ¿eh? Es muy interesante, claro, porque hay una gran transformación ahí pasando. Entonces, vamos ahí, ¿no? Bueno, también por hacer esta recopilación de lo que sería un Marte en Leo inconsciente, ahora que vamos a pasar a ver cartas, pues un inconsciente sería huida hacia adelante, rehuye de la transformación que le propone Plutón, son los otros los que están en crisis, porque también aquí hay una parte importante, estamos en crisis de identidad, todos, ¿no? O sea, crisis
Claro, crisis entendida como que se están derrumbando con los cimientos, ¿no? Pero puede ser que ese Marte que diga, no, yo estoy perfecto. Los locos son los otros, los egoicos son los otros, los que tienen que hacer una transformación son los otros. Yo, endurecido en mis discursos, el otro es el que tiene que profundizar y cambiar. ¿Vale? Mientras que el Marte en Leo, consciente y con ese Plutón retándole, sería más bien asumir la crisis como oportunidad, ¿no? La crisis como transformación. Me pregunto qué es lo que realmente soy, el Sol, y cómo lo voy a traducir a la realidad, Marte. ¿Qué me incomoda de todos los cambios que ocurren fuera y dentro? Porque al final es eso, ¿no? Estamos como navegando todas estas transformaciones y el tema es cómo reacciono ante ellas. Y un punto que yo siempre digo, ¿no? Vernos con humor, amor y cariño. Me refiero a que esto es muy fácil de decir en teoría, esto de salir de tus discursos, y no se puede hacer del todo. Es decir, tú siempre vas a volver a tener tus patrones egoicos. Y está bien. Es decir, en ese sentido, desde mi punto de vista, Marte, ahí como defensa de tu estrategia y de lo que tú consideras tu fortaleza, va a seguir estando, pero te puedes reír un poco. Ah, vea, ya está aquí, ya estoy aquí, Andrés, con tus manías. Ah, te ríes, bueno, pues lo vas a seguir repitiendo, pero lo puedes, el humor y el cariño te puede llevar a una cierta compasión en la que sigues teniendo ese ego, pero puedes ir llegando a un desapego. Que al final esto es la película siempre, ¿no? El desapego respecto al ego que nos lleva a poder asumir la transformación, Sí, ¿vale? incluso tiene mucho que ver con ese Plutón en Acuario, ¿no? Porque Plutón en Total. Acuario es como esa capacidad en Acuario de ver desde lo alto nuestras sombras, aquellos lugares que dices, pero si esto yo ya lo he vivido 1500 veces, bueno, pues ha vuelto a salir, ya está, no pasa nada, es parte de la experiencia humana, ¿no? Y nos sale a veces la sombra en lugares similares. Entonces es como esa capacidad que tiene la astrología al final, ¿no? De verte a Mm, ti misma desde lo alto y desde esa perspectiva dices, es que normal que esto me cueste un poquito, no pasa nada, ¿no? mm. Entonces nos tratamos con más cariño, como dices ahí, que me encanta. Total, total. Muy importante en estos tiempos y no fustigarnos más de lo necesario. Total, total. Porque también la transformación es en espiral, entonces vas a volver a hacer las mismas cosas, solo que idealmente cada vez con más conciencia. Entonces, hacer como que te vas a deshacer completamente de Marte, del ego, de aquello que es una plataforma que te ha dado fuerza, es imposible. El tema es que cada vez sea con un poquito más de ligereza, ¿no? Y conciencia. Muy bien, bueno, Plutón en Acuario, sencillamente por ir más rápido y que vamos a ir más a las cartas, ya, porque ya hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, sí, quizá Plutón no solo es transformación por transformación, también reaccionamos a Plutón y nos polarizamos. Es decir, que también podríamos intentar controlar. A veces justamente porque tenemos a Plutón en un sitio de la carta astral, más bien nos aferramos más y hay más apego, porque esto de que nos vamos a abrir a Plutón y a su transformación es, de hecho lo más difícil. Entonces, también donde tenemos a Plutón puede ser un lugar de control. ¿Vale? Pero sí que si sí le dejamos transformarnos, es también como dar paso al orden dinámico del caos, entendiendo que no es caos, sino que hay un orden, justamente, ¿no? Y también es interesante que en algunas de sus retrogradaciones, em, y además bastante cerquita cuando hicieron una de las primeras oposiciones exactas, que fue en el grado 29, pues estaban pasando por el grado cero, que, bueno, para la astrología, el grado cero de Acuario, que es donde se encontraron Saturno y Júpiter hace en 2021, es la gran mutuación. En el 20 en diciembre del 20. Exacto. En el 20, perdón, sí, en el 20 de diciembre, justo antes del 21, es verdad, tienes razón. Em, Eso fue como el principio de este cambio de los encuentros de Saturno y Júpiter en el elemento aire, y con lo cual también tiene muchísima importancia este punto, ¿no? Porque habla mucho o sea, este Plutón en Acuario habla de una transformación muy grande. Porque está tanto Plutón en Acuario como la era en Acuario, como este Saturno-Júpiter pasando a aire. También hablando de líderes, cuando el Sol estaba junto a este Plutón en Acuario, fue esta coronación que se hizo de Trump, ¿no? Que ha traído un gran cambio, que
Que también hay que decir que dentro de todos estos cambios nos puede gustar más o menos, pero quizá también es un revulsivo necesario. Esto es un poco como pasar un mal momento, tener que vomitar a lo mejor, pero porque necesitas quitarte algo tóxico, ¿no? Entonces, creo que también a veces vemos fantasmas y echamos la culpa afuera cuando en realidad también es necesario esta transformación y que aparezcan estos personajes un poco para acabar de derribar completamente la realidad. Muy bien. También entrará retrógrado Plutón el 4 de mayo hasta el 15 y hasta el 15 de mayo sigue opuesto a Marte mientras está retrógrado. Vale. Bueno, y sencillamente por recalcar las fechas, del 7 de abril al 15 de mayo, es exacta la oposición el 27 de abril en el grado 3 de Leo y de Acuario, con lo cual, si tenéis planetas ahí, va a ser especialmente importante para vosotros. Bien, anteriormente fue exacta el 3 de noviembre, el 3 de enero. Bien. Y claro, por eso decíamos que parece que puede traer cosas que pensar en estas épocas, ¿no? Y encuentros que haya habido en estos momentos, luchas que haya habido en estos momentos, porque, bueno, se podrían retratar en esta próxima oposición. Vale, pero si te parece, bueno, aquí tengo una lista como de vivencias de Marte y Plutón, pero creo que mejor si pasamos Sí, podemos pasar directamente. ya. Yo creo que lo hemos dejado. Y lo hemos dejado muy claro, lo hemos dejado muy claro. Eh, yo como Virgo me lo apunto absolutamente todo. Todo al dedillo. Vale, vamos a ir pasando por casas, pero también la idea es hacerlo por ejes, ¿no? Es decir, así también somos más eficientes. Me refiero que la oposición, como toca dos áreas, esas dos áreas siempre tienen que ver la una con la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos casa uno, casa 7. Aquí en esta carta está Plutón en la casa uno y Marte en casa 7, pero también podría ser al revés. Entonces, podríamos llamarlo el eje del encuentro. Si os toca aquí, el tema de las relaciones será bastante importante, ¿verdad? Y probablemente en este sentido tendremos que hacer una revisión, utilizar esta capacidad que tiene esta oposición de Plutón y Marte de crear algo nuevo vinculado con cómo os mostráis ante otros, que es la parte del yo, la parte de la casa uno, mis iniciativas, lo que muestro al mundo, etcétera, mientras que en la casa 7 está cómo me relaciono con los demás. Todo eso estará confrontado. Claro, nos va a pasar un poco con todas las casas que todo podría representar una ruptura, la verdad. Todos seamos sinceros, podría ser una ruptura, pero no necesariamente. Es decir, puede ser que nos quedamos enrocados en nuestras posiciones y uno se quede con Marte en Leo, como defendiendo su identidad, los locos son los otros, o los que me quieren transformar son los otros, o la sombra la tiene el otro, o puede ser que en realidad nos pongamos a hablar, dialoguemos, y esta relación que sea pues, o de trabajo, o sentimental, o de cualquier modo, pues la sepamos pasar al siguiente nivel, ¿no? Yo siempre digo que, de hecho, nosotros defendemos la regencia de Plutón y Acuario, regencia cosmológica, porque pasar a la otra vida es el futuro, en cierta manera, ¿no? Hay esta cosa de acuariana de que ir al siguiente nivel, evolucionar es matar algo también. Claro, y aquí es muy interesante esa parte de decir realmente para esa otra vida, esa pareja o esas personas, que pueden ser también con las personas con las que colaboramos, etcétera, tienen sentido en esa otra forma, en ese impulso, en esa vida que estás creando, ¿no? Mm, ¿Tiene sentido llevarte a esa persona hacia adelante o no? Y con el ujú, corazón realmente ser muy consciente, ¿no? Es decir, todas las sombras que haya salido en cualquier tipo de relación en este caso, ver si merece la pena apostar por ella y comprometerte incluso más o romper con una relación que sabías que ya estaba muerta y que ha seguido ahí, tal vez a veces más tiempo del necesario, ¿no? Entonces, mm. yo creo que Marte en ese sentido puede ayudarnos si hay corazón o no hay corazón en esa relación y en Total, esa total, dinámica. total. Mm. Marte, en este título que habíamos puesto vida, Marte, vida, muerte y resurrección, perdón, Marte es la parte de vida, ¿no? Marte es la parte de, bueno, conectar con aquello que realmente me apasiona de esto
y a lo mejor eliminar todos los adornos. ¿No? Como que nos está pidiendo en cierta manera esto. También decir que en esta posición, todo lo que esté en la casa 7 sea en esta situación o en esta, tenemos más posibilidad de proyectarlo. Es decir, seguramente el planeta que esté en la casa uno, sea Plutón o sea Marte, lo encarnemos de forma relativamente más fácil. Es decir, si yo tengo a Marte pasando por la casa uno, seguramente me estaré llenando de algún tipo de energía, como de acción, de querer iniciar algo, de querer llevar algún proyecto personal, crear, emprender, iniciativas que son marciales. Si es de Plutón, estaré asumiendo bastante más fácilmente que todo se tiene que derrumbar, pero sin embargo no estaré entendiendo al otro. O lo más complicado suele ser, también depende de la carta astral, ¿no? Tú puedes tener una casa 7 también muy poblada, pero normalmente dirás, ay, es que yo estoy pensando que el mundo se tiene que derrumbar y mi pareja o mi socio está aquí, que tenemos que hacer las bodas de plata o que tenemos que hacer una nueva empresa. Y yo es como, pero sí, a ver, si yo lo que quiero es a ver si lo derrumbamos todo y empezamos desde cero completo, ¿no? Y al revés sería también, ¿no? Como yo queriendo montar una nueva iniciativa y mi pareja me está diciendo, aquí hay que derrumbarlo todo. Entonces, aquí hay un juego donde es muy importante ver que todo pasa por algo, ¿no? Y que muchas veces, pues, los vínculos nos traen la energía que no estamos queriendo ver, ¿no? ¿Vale? Sí, pasamos a al siguiente eje. Venga. Sí. El siguiente eje sería casas 2 y 8. Bien. Estas son las casas que tienen que ver con las finanzas, con los recursos, con lo que nos da seguridad, con lo que nos da estabilidad, con lo que nos hace sentir también con la autoestima, ¿no? Entonces, porque los recursos son recursos tanto materiales como recursos más, podríamos decir, espirituales o más abstractos en el sentido de que es aquello por lo que nos sentimos valiosos. Entonces, Plutón ahí, claro, viene a transformar todo eso. Puede ser algo tan sencillo, tan literal, como que estemos invirtiendo o como que estemos haciendo funcionar nuestros recursos para transformarlo, ¿no? Esta cosa de que el dinero tiene que fluir, el dinero no puede quedarse estancado, pues Plutón viene a crear eso, claramente, ¿no? Pero esto muchas veces es un poco difícil de comprender y a lo mejor esto también lo decíamos antes, ¿no? Como no tomas tú la iniciativa de transformar eso, de poner esos recursos a funcionar, ya vendrán a quitártelos, ¿no? Como puede haber esta cosa de, bueno, ya vendrá el mundo a decirte que eso ahí quietecito no hace nada, ¿no? Y recursos propios, ¿no? Es decir, por ejemplo, tus propios talentos, etcétera. Exacto. Tal vez lleves toda la vida dedicando tu energía a algo que no te apasiona y que ahora es momento de decir, bueno, voy a ser valiente y voy a emprender mi propio negocio o voy a iniciar un proyecto que realmente me apasiona mucho más y que implica una revolución interna, ¿no? En muchos sentidos de tu sensación de valor propio, Mm, etcétera, pero que puede traer muchos poderes. Al final es que Plutón es el poder también. Entonces, de hecho, la plutocracia, ¿no? La economía a sí. niveles grandes es Plutón, no es Venus. Sí, sí, grandes millonarios como Bill Gates tienen a Plutón Júpiter, creo que tiene Bill Gates en la casa 2, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces para ganar mucho hay que perder mucho, ¿no? Y Ser también... valiente, ¿no? De el riesgo que implica emprender, ¿no? O sea, todo emprendedor entiende esto, ¿no? Que implica un riesgo y hay muertes constantes, ¿no? Es que he hecho esto hasta ahora y lo que me ha funcionado hasta ahora no implica que te vaya a funcionar el año que viene. Entonces hay como Mm, muerte y transformación constante cuando mm, tienes algo propio, ¿no? Que eso muchas veces trabajando por cuenta ajena o siendo funcionario, cualquier cosa de estas, no tienen esa experiencia continua de que te tienes que renovar o morir, un poco, ¿no? exacto, Entonces, pues exacto. mucha gente va a sentir ese llamado y sobre todo en este eje a transformar la forma en la que atraen recursos a su vida.
Total, totalmente. Y también, como en este punto de valorarse a sí mismo, muchas veces es precisamente cuando afrontamos una crisis o cuando eso, cuando haces lo que no habías hecho nunca, dejar ese trabajo que tenías desde hace mucho tiempo o ponerte en peligro, que te das cuenta de que tienes unos recursos que sobrevivirán a todo, unos recursos eternos, ¿no? Que son tú mismo, tus valores, tus capacidades. Entonces, es una oportunidad en realidad, como dices, ¿no? Al final Plutón aprieta pero no ahoga, o hay esta cosa de morir pero renacer. O sea, precisamente por perderlo todo o estar cerca, te das cuenta de que siempre podrías sobrevivir. Y eso, esto yo siempre digo que Plutón es un poco como venir muerto de casa. Si yo vengo muerto de casa, ya no tengo miedo. Entonces, es una oportunidad de decir, ah, pues es que esto, pues lo perderé y lo ganaré. Ah, pues venga. ¿No? Como desde ese lugar de, idealmente, Plutón te da esa confianza. Hay que decir que es todo un proceso en el que, como hemos dicho antes, te podría generar más apego, precisamente porque dices, "Ah, Sí. veo que estoy al lado del precipicio". Y justamente esos son los apegos que provocan toda la crisis, ¿no? En cierto sentido, porque al final, por ejemplo, Mm, hay muchos estudios de la gente que le toca la lotería, que lo sí, pierde al poco tiempo porque no tiene ni idea de qué hacer con esos recursos, o total. porque es como un cambio de identidad. El saber que eres millonario implica un movimiento energético muy potente, ¿no? En cambio, la gente que tiene esa identidad de millonario, por ejemplo, lo puede perder todo, que es capaz de volverlo a generar. Entonces, Mm, claro, con ese Plutón es como si hay cualquier apego a las finanzas nuestras propias o de la pareja, ¿no? Si tenemos a Plutón en la casa 8 puede ser más de los otros, ¿no? ujú, Pues soltar ese apego y entender que lo que más miedo nos da esconde el tesoro que tanto buscamos. Yo esa frase siempre me encanta con Plutón, ¿no? Es decir, es que mm, cuando transitamos ese miedo a perderlo todo, por ejemplo, nos damos cuenta de que ahí estaba el tesoro, de total. que, como tú decías, ¿no? Que somos nosotros los que nos tenemos. Con todos los valores, con tu experiencia, con lo que has hecho en esta vida, te puedes reinventar continuamente y Mm. estamos en un año de reinvención. Claro, y ahí también aparece un poco más Marte, ¿no? Como que Marte sugiere emprender, vitalidad, creatividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un apoyo a esa transformación, ¿no? Y desde ese lugar de empuje de Marte en Leo. Y también quiero decir, porque a veces pensamos mucho en este cambiar la vida y no pensamos en personas que a lo mejor ya han hecho gran parte de su vida, ¿no? Pero bueno, incluso en un momento, ¿no? En un momento en el que no te apetece crear una nueva empresa porque ya tienes una edad o lo que sea, te puedes probar tus propios recursos, ¿no? Poniéndolos a prueba en algo más sencillo, haciendo un proyecto más en tu comunidad. Es decir, que a veces nos vamos mucho a lo grande, ¿no? A crear una gran cosa, cuando también en lo cercano se puede hacer, ¿vale? Esto. Bien, pasamos al siguiente. Ujú. Estaríamos en Plutón en casa 3 y Marte en casa 9 o viceversa. Y este es el eje del conocimiento, entonces aquí es muy interesante porque puede haber un gran cambio respecto a nuestras creencias, ¿no? De la casa 9 respecto a nuestras creencias limitantes, pero también respecto a tanto cursos o estudios en los que nos metamos como nuestra forma de comunicar, ¿no? Porque al final están relacionados, ¿no? Aquello en lo que creo cambia mi mensaje. ¿No? Estos dos puntos. Y hay una gran capacidad aquí con Plutón en casa 3 de cambiar nuestra visión, por un lado, pero también que nuestra comunicación o que nuestras palabras, que nuestro lenguaje nos cambie nuestro mundo. Como que de alguna manera al final las palabras, y yo por ejemplo que con esto del lenguaje astrológico justamente hay una cierta búsqueda de cambio, creo que muchas veces las palabras que utilizamos, cómo nombramos las cosas, nos encierra, ¿no? Esto en PNL, por ejemplo, se estudia mucho, ¿no? Que no es lo mismo decir sostengo esta situación que aguanto esta situación, nos encerramos, ¿no? Entonces, cómo empoderarnos a través de cambiar nuestro discurso interno, nuestras palabras y cómo nombramos las cosas, ¿no? Sí.
Mm. Yo creo que aquí también el cómo nos hablamos, ¿no? A nosotros, de por ejemplo, si no hemos cometido un error, pues he cometido un error, pero no yo soy una Total. persona que siempre se equivoca o es que esto a mí no se me da bien. Es que hay como mucha narrativa de quiénes somos, que es muy importante aquí derribarla y decir el hecho de que te hayas equivocado o que tengas un momento de vergüenza no implica que seas una vergüenza. Es como muy Mm, diferente cuando ya hay una identidad en el que te pones por haber cometido un error o haberle hecho incluso daño a alguien, ¿no? Algo marcial que de repente has tomado acción y le has hecho daño a través de tu comunicación a otra persona, pues ser consciente, pero al mismo tiempo no decirte a ti mismo como es que siempre hago esto, es que soy de esta forma, ¿no? Porque eso nos limita muchísimo en el momento en el que ponemos el soy mm, y todas las personas como seres humanos nos equivocamos, ¿no? Entonces, a través de la mente, ser muy conscientes de toda esa narrativa interna, sobre todo cuando estamos hablando de que te has aferrado a una identidad. Y yo lo observo muchísimo. Es que esto se me da mal. Digo, ya, empezando por ahí, es que no va, empezando por ahí no te va a salir bien, porque no hay forma, ¿no? Entonces, ser muy consciente de esas frases que nos decimos, despiertos o dormidos, ¿no? Porque hay veces que, no, total. a otra persona le decimos, sí, sí, yo me quiero mucho, soy una maravilla, y después por dentro, cada vez que cometemos un error, nos estamos ahí martirizando. Entonces yo creo que aquí ser muy consciente de todas esas sombras es muy importante y es como que hay una renovación de toda una mentalidad, de tu filosofía de Mm, vida, de la forma en la que ves el mundo para que te permita expandir ese potencial de tu mensaje. Y todo el mundo tiene un mensaje. Todo el mm, mundo encarna una voz, un mensaje en el mundo en el que a veces no estamos de acuerdo con otros y nos podemos querer igualmente, ¿no? Pero mm, aquí hay también como ese compartir lo que tú para ti es verdad y, mm, mm, y mm. no tener miedo a que es que otros, porque hay veces que es como que estamos continuamente intentando ahí, pasando como por cascaritas de huevo, ¿no? De decir, ay, que no le voy a hacer daño a nadie. Bueno, es que hay veces que tenemos que decir las cosas tal y como las sentimos, sin agresividad, ¿no? Pero con asertividad. Exacto. Entonces, con claridad, de decir, es que esta es mi forma de ver el mundo y no tiene por qué ser igual a la de todo el mundo. Entonces yo creo que aquí también hay como ese impulso de expresar la voz y que yo, por ejemplo, la garganta en todas las personas a las que acompaño, sobre todo en mujeres, ¿no? Pero porque tengo menos hombres, creo que para Bueno, vosotros será igual. nos pasará a todos igual, sí. Claro, es como que Hay la más tendencia al garganta se autoconocimiento. nos queda aquí y es como por miedo, por culpa, por vergüenza, por juicio Mm, y nos limita un montón. Y aquí es como una liberación en la garganta de decir, pues a quien no le guste, que no total. mire y no pasa nada. No le vamos a gustar a todo el mundo. Yo creo que eso, por ejemplo, a la hora de emprender o de iniciar proyectos es lo que más limita al principio. Me Mm, mm. imagino, por ejemplo, cuando tú traías todo este lenguaje. Total, 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 claro, 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 mueve claro. muchos miedos, ¿no? Es decir, la gente va a decir ¿de dónde me he sacado yo esto? Y Sí, eso es verdad para y ti. tendencia a la garganta absoluta, Claro, absoluta. Sí, claro. sí, sí. Entonces, yo creo que hay muchas cosas nuevas en las personas que tengan este eje. Hay algo nuevo que quieren expresar, que quieren compartir y que es muy importante hacerlo porque es muy probable que no le guste a todo el mundo, es muy probable que rechacen con el eje, pero igualmente hay que hacerlo porque libera mucha energía cuando ya de verdad decimos, mira, esta es mi verdad y con amor, primero me quiero a mí. Total, total, total. No, sí, absolutamente. Y darse cuenta que puedo estar en los dos puntos, ¿no? Como que tanto defendiendo con ahínco un punto y otro, pero la idea es como reconocer la parte de nosotros que se quiere transformar y defenderla con esa sinceridad que todo el año lo promueve, ¿no? El año en Aries, con este Marte en Leo que sale aquí, como esta. Oye, pues soy así, punto, ¿no? Y mejor pasar por uno con uno rojo que ciento colorado, esto que se dice, ¿no? Que mejor discutir una vez, ser sinceros, ¿no? Como que le falta mucho a este mundo, este Marte tranquilo que dice, oye, esto no es un conflicto, esto es información. Yo soy así, ¿no? Y esta información que te sea útil para que nos conozcamos, y hay espacio en el mundo para todos, ¿no? Yo tengo estas creencias, tú tienes estas otras, tú utilizas este lenguaje, yo tengo este otro. Bueno,
aquí ninguno es Dios ni tiene la verdad absoluta, con lo cual podemos perfectamente reconocer la necesidad de diferentes miradas. Y, porque eso es lo que, claro, quizá la energía de la casa 9 sí que nos llevaría y nos puede hacer caer en cierto fanatismo, pero Plutón en Acuario nos lleva, oye, hay una multiplicidad. Dejémoslo estar, hay esa posibilidad de vivir todas esas posibilidades y ya está bien. Entonces, perfecto. Vale, pasamos a el eje de 4 y de 10. Claro, aquí el foco, este puede ser muy importante, es una casa angular, entonces puede haber mucho foco en esta conciliación trabajo-hogar, destino o sea, destino al que voy y de dónde vengo, entonces puede haber una movilización aquí muy profunda porque se pueden remover evidentemente cambios en lo que tiene que ver con las raíces, con el pasado y una cierta necesidad, bueno, aquí casi te diría bueno, que si puedes ir a un terapeuta a tener unas constelaciones familiares, hacer un reconocimiento del pasado, porque claro, cuando se mezclan los egos o las luchas con temas, además ya hemos dicho que este Marte tiene cola, ha venido de Cáncer, entonces es posible que se activen aquí mucho los rencores, ¿no? Y aquí quizá también recordar que puede que haya culpables de tu dolor, o puede que haya culpables, o que al final esta emancipación que está pidiendo esta oposición es legítima y es posible que haya personas que te hayan hecho daño, pero al final si los necesitas apartar de tu vida, perfecto, ¿no? Si necesitas apartar de tu vida personas con las que la cosa no funciona, perfecto. Pero al final lo importante es cómo lo lidiamos internamente con esto, ¿no? Cómo eh, vive en nosotros esa persona que nos ha hecho daño y cómo tenemos que entrar en paz con lo que pasó. Lo digo todo esto porque eso, la casa 4 tiene mucho que ver con estar en paz con lo que pasó y concentrarnos más en el hacia dónde, ¿no? Ya pasó esto, ya ha dejado una marca en nuestro pasado, ¿hacia dónde voy a partir de ahora? Bueno, y en un sentido más literal o más determinista, podríamos hablar de que bueno, pues por la casa 4 y casa 10 puedo estar pensando en cambios de casa, cambios de un lugar donde me sienta más en mi casa, un lugar donde me sienta más enraizado y eso combinado también la decisión, como toca a los dos, la decisión puede ser en base a dónde me voy a expresar mejor en mi trabajo. A lo mejor un proyecto personal. Mi trabajo, o yo siempre digo con la casa 10 un proyecto admirable, algo que tú te sientas que te da un cierto estatus o que te hace sentir que dejas un legado importante en el mundo, ¿no? Es decir, por querer hacer esa gran cosa, que ya te digo, puedes ganar dinero o ser tu profesión, o puede ser algo que haces por amor al arte, pero que te parece grande, a lo mejor hay una modificación de lugar, ¿no? Y que parece que se hablan en ese sentido al estar los dos ahí. Mm, Mm. sí, Sí, sí. y claro, y todos los miedos que puede mover también la siguiente evolución de qué es lo que has venido a ofrecer, dónde brillas, sobre todo, claro, si está Marte en la casa 10 ahí como hay una acción en el mundo laboral, y si está Marte en la casa 4 pues sería como acciona en tu familia, tal vez Mm, que ser más asertivo con la gente que te rodea y tal vez hay como esa independencia a nivel mudanza o decir que sí, decir que no también. Sobre todo con la retrogradación en cáncer, etcétera, el poner límites ha sido muy potente. Entonces aquí puede haber límites en el área laboral de si necesitas poner límites a otro porque sientes que esto no está siendo sostenible o mm, límites en tu propio hogar, porque lo mismo, sientes que estás entregando a los demás, pero que no hay espacio para el yo, que Marta al final pues lo quiere expresar, ¿no? Y quiere eh, tener el corazón en casa, ¿no? Y sentir esa sensación de hogar, estés donde estés. Claro, sobre todo con Plutón en la casa 4. Yo aquí es que no puedo ser objetiva porque este es mi... Lo tienes. Entonces, lo estoy intentando, pero digo, no puedo ser objetiva. No, pero está muy bien, está muy bien. Claro, es que desde que Plutón se movió a mi casa 4 ha sido como no me hallo en un hogar
Mm, me mude donde me mude. Ha sido como mm. decir, madre mía, ¿no? Y de hecho vivía en Tailandia y ahora O estoy en sea, España y ha sido todo un proceso, es decir, ni me hallaba en Tailandia, ni me terminé de hallar en España y es como, madre mía. Esto porque además, claro, la casa 4 es el hogar, es la familia, pero también es tu país y tu tribu. Entonces, claro. por ejemplo, para las personas que vivan en países que no es el propio o en ciudades que no es el propio, hay como ahí un eje de decir, ¿dónde está casa? ¿Dónde está el hogar? Y al final es que está en una, estés donde estés, ¿no? Pero es un proceso, como Mm, decías, bastante potente porque mueve un eje con el que nos identificamos mucho, ¿no? La claro. profesión y la familia y el hogar. Entonces, Mm. es potente, pero el poner límites creo que es muy importante en ambos. Sí, es que claro, el desarraigo puede generar una sensación de abandono, de no pertenencia, de, claro, estar ya de por sí, Plutón en Acuario nos deja volando en el mundo, ¿no? Nos deja volando en el cielo, como de a dónde me aferro, ¿no? Y es muy difícil como sentir que puedo caminar con pies, con paso firme cuando no hay ningún tipo de referencia, ¿no? ¿De dónde soy, ¿no? Soy apátrida, soy una exiliada, no tengo ningún lugar. Pero claro, lo que también pretende la energía de Plutón y Acuario es precisamente que sea, bueno, y junto con el Marte en Leo, que sea de tu núcleo central, ¿no? De lo que realmente eres tú, quitando todos los adornos, que eso es donde te aferres. O esa diversidad de lo acuariano, pues eres una ciudadana del mundo, cosmopolita, ¿no? Y es lo que nos hace verdaderamente humanos, que sería lo... También tiene mucho que ver para mí con este eje, ¿no? Porque para mí Leo tiene este punto de estar en el zodiaco mismo, en el medio, ¿no? Está entre lo más animal, que podrían ser los primeros signos, y lo más espiritual, que podrían ser los últimos signos. Entonces tiene esta cosa como de lo que nos hace humanos, y me refiero que esto te hace hermana de todo el mundo, ¿no? Pues eres parte de la humanidad y no hace falta sentirme aferrada a este lugar y a este otro, ¿no? Y es que al final es una crisis de identidad para todos, pero es lo que tú dices, en la 10 y en la 4 con más fuerza porque son cosas con las que nos identificamos un montón, pero ahí también retomo lo que habías dicho antes, que es muy interesante de las personas que se fustigan, ¿no? Porque se reconocen directamente en el error. Aquí también es más duro aún porque te fustigas por cometer un error en haberte ido, ¿no? O te fustigas con cometer un error en no seguir o que has elegido una vocación pero luego la cambias, ¿no? Y al final... Ahí es donde yo también defiendo el tema de que el Sol es de Aries y Marte es de Leo, porque la identidad, si la entendemos como menor, como algo, como una fabricación accesoria al Sol, es decir, el Sol, que es tu centro energético, se transforma, es de Aries. Pues ahora antes estabas en Bali, ahora estás en Málaga, ahora estás aquí, ¿no? Como que vive, solo es vida, ¿no? Y yo soy el Sol, vida. Mientras que el personaje de la persona que vive en este país o en este otro, bueno, es una fabricación que no es tan relevante, que ahora tengo esta estrategia y ahora tengo esta otra. Me refiero a que no es tan central. Si le quitamos del centro a Leo, pues oye, no me identifico automáticamente con mis errores, porque solo son cosas que hago, Mm. ¿no? Esa identidad es una fabricación, una construcción. No es algo fijo. Lo que realmente impulsa el yo es un Aries que va viviendo la vida y fluyendo, Claro, ¿no? y además aquí es muy interesante si la reinvención, por ejemplo, laboral, a veces implica el mover tu identidad, ¿no? Porque el pasar Claro, de soy astrólogo, soy, porque no decimos solamente hago esto, sino decimos soy y la profesión. Y hay veces que en este eje puede haber una reinvención laboral a muchos niveles, ¿no? Una reinvención de mi concepto de dónde me siento segura en el mundo. Y en esa reinvención a veces es un movimiento de la propia identidad en el sentido de, es que lo que hacemos no es solamente lo que somos, ¿no? Es como claro. ese que somos es mucho más potente que una acción aquí o allí, ¿no? Entonces puede Mm, haber esa reinvención laboral que implica una reinvención también de cuando te preguntan, ¿qué es lo que haces? ¿No? Y dices, soy
Claro, Y no decimos hago esto, ¿no? Soy exacto. astrólogo. El momento, por ejemplo, de soy estudiante de astrología o estudio astrología a soy astrólogo. Ahí hay una Mm, identidad no sé, en un momento determinado en nuestro aprendizaje nos ponemos, ¿no? Y es posible en este eje que eso esté en un proceso de reinvención, ¿no? Es decir, es que tal vez hay proyectos a nivel laboral o carrera profesional que, como decías, va más allá de lo que nos da dinero, sino realmente lo que queremos dejar como legado. Entonces ahí puede haber una transformación en lo que hemos mm. venido a ofrecer a Sí, otros. sí, sí, sí. Sobre todo si Plutón está en Acuario, será ese punto total. Mira, te voy a decir una anécdota de hace poco. Bueno, fui al médico y me preguntaron qué hacía y claro, es que cuando eres astrólogo, ¿no? Podríamos decir que encarnamos más la parte acuariana de este eje. Entonces, yo estoy acostumbrado precisamente a distanciarme. Yo digo, soy profesor, ¿no? Pero me siguió preguntando, ¿pero de qué? Yo de astrología. Y la persona se creyó que era astronomía. Bueno, el caso es que y dejé que se confundiese. Pero el tema es que precisamente cuando haces algo tan raro que ya se carga el sistema, en cierta manera ya te ves desde fuera. Y ya hay esta cosa de, bueno, esto es una construcción, la gente me va a preguntar por esto, y yo soy eso y soy mucho más. Me refiero con esto que la energía de Acuario nos permite desde la periferia precisamente separarnos y decir, bueno, hago cosas y luego tengo un centro que es distinto, ¿vale? Pero yo creo que también Leo tendría que ser un poco menos central. O sea, Leo también mira su imagen y no debería identificarse tanto como Narciso, ¿no? Porque si no se cae en el lago. Es decir, que lo sano de Leo es que yo ya sé que pongo una foto y que la gente me ve de una manera, pero también tengo que entender que esto es un escenario, ¿no? Y que cuando yo me pongo el traje de astrólogo soy de una manera, pero luego tengo más fases, ¿no? Me refiero que creo que es bueno este distanciamiento en general y ver que lo que verdaderamente somos es más un misterio o es más algo que entramos con la energía ariana de dejar que sea lo que la naturaleza quiera, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Sí, Venga, pues aquí estamos con Plutón en casa 5 y Marte en casa 11 o al revés, ¿no? Plutón en 11 y en casa 5. Claro, aquí están correspondiendo con sus signos y tendría mucho que ver entonces con una gran creatividad, ¿no? Claro, en lo determinista podría, por supuesto, tener todo tipo de consecuencias respecto a los grupos de amigos, a esto en cuanto a la casa 11, los grupos a los que pertenezco, los grupos con los que me siento identificado. Y podría ser un gran cambio en el sentido de que moverme de círculo de personas a menudo también tiene que ver, además los de casa 11, perdón, tienen que ver con círculos de personas a las que llego porque ya me conozco. ¿No? Entonces, muchas veces no damos ciertos pasos porque no estamos con la gente correcta. ¿No? Entonces, en ese sentido, el darte el permiso de ir a conectar, pues si te gusta la astrología con los astrólogos, si te gusta algo, otra cosa friki con otra cosa friki, si te gusta cualquier cosa, moverte con la gente que te entiende es importante, pero muchas veces para eso hay que eliminar algo, ¿no? Hay que dejar algo atrás, ¿no? Y esto también está en relación, ¿no? Porque o sea, estoy pensando en cambiar de grupo o cambiar de colectivo porque quiero expresar otra cosa, ¿no? Porque cuando exprese, que eso sería la casa 5 cuando me dé a otros, cuando me exhiba, quiero que vean otra parte de mí. ¿No? Entonces este eje tiene que ver, en lo práctico puede ser que te tengas que tomar una cierta decisión, hacer una especie de casting o selección de personal respecto a las personas que te rodean, pero también tiene que ver con una introspección más cercana, más íntima de qué quieres entregar al mundo, más la casa 5, dónde está tu creatividad. ¿Mm? sí. Y claro, aquí en el aspecto creativo es muy interesante mencionar que mueve muchos miedos Sí. porque cuando realmente creamos algo que es nuestro y es un libro, es un programa,
una escuela, es lo que sea que estamos creando, un cuadro o una pintura. El acto creador es muy vulnerable por naturaleza cuando realmente lo creamos con el corazón. Entonces, cuando lo mostramos y lo compartimos con la comunidad, hay siempre como ese miedo también muy leonino, ¿no? De me verán, no me verán. Y hay veces que hay que pasar por el miedo de que nadie te aplauda. Total, Y eso total. a Leo le puede costar mucho, ¿no? Pero es como, hay veces que lanzamos algo y pues tal vez no sea el momento todavía, porque está Ujú. adelantado a su tiempo y tal vez dentro de 5 años va a ser un súper éxito, pero tu ego te lo machacan en ese momento un poquito, ¿no? Entonces, hay veces que cuando creamos algo nos montamos como todo este tinglado y esta película de que va a ser un... Todo el mundo lo va a valorar y hay veces que cuando es algo innovador, que es muy acuariano, la gente todavía no está preparada para recibirlo. Entonces, la primera sensación es de grillos, ¿no? Que hacen gri, gri, Claro, claro, gri. claro, claro. Pero tal vez de que simplemente no estás con la audiencia adecuada, como decías en ese momento, ¿no? Es decir, es que tal vez le estás compartiendo tus creaciones a las personas que no son tu tribu, no son tu comunidad. Entonces, claro, necesitabas esa muerte del ego Mm, que no ser aplaudido para decir, vale, pues voy a seguir porque esto merece la pena, más allá de la aceptación social del colectivo. Entonces, mm, yo creo que aquí seguir ese fuego de qué es lo que tú has venido a expresar, a compartir y encontrar a la gente adecuada, y si lo que vivimos es el rechazo, pues entender que puede deberse a ambos, ¿no? A que está adelantado a su tiempo o que la gente no es esa gente. total, 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 total. Sí, es que hay este juego de dónde estoy, o sea, en qué ámbito me estoy mostrando, ¿no? Porque al final aquí la combinación perfecta de Leo y de Acuario, de Casa 11 y de Leo es un poco sumar el tengo una cosa importante que decir con el encontrar la vía, la forma en que sea carismática, la forma en que sea atractiva, pero también esa forma de ser atractivo, ¿no? Siempre se piensa que la energía de Leo de Casa 5 se está mostrando todo el rato, pero no, elige sus Cuesta, escenarios. le cuesta normalmente, ¿eh? La gente cuando lees cartas natales, Marte en Leo, yo sobre todo en mujeres, porque a mí me vienen más mujeres, ¿no? No, Pero no, no, sí. las mujeres a las que le leo la carta natal con Marte en Leo, directamente sé que les tengo que hablar de visibilidad y Claro, claro, claro. porque les cuesta muchísimo. O Entonces, ascendente Leo, o ascendente Leo. ascendente Leo totalmente, han venido a expresar la visibilidad, pero desde, y como tenga ascendente Leo con energía Escorpio por ahí, ya, Olvídate. eso es un reto total. Entonces, ahora mismo en este eje hay como esa potencia de decir, es que el mostrarnos con Marte necesitas un impulso, ¿no? Es como, ay, voy a esperar que la gente llame a mi casa y me descubra el productor musical, ¿no? Es como voy a empezar a poner vídeos en YouTube y en TikTok y esperar que la gente me vea, ¿no? Mm, Entonces, en los tiempos en los que estamos ahora, no es tiempos tanto de esperar que te descubran tu talento estando en tu casa, sino se trata de realmente si hay algo que te mueve desde dentro ponerlo al servicio. Y mm, aunque sean 3 personas, pues son 3 personas que le estás mm. llegando, ¿no? Entonces esa sensación de visibilidad, pues se relaja un poquito. Total, total. O sea, también en muchos casos enfrentar al pánico escénico en ese sentido, pero también que forme parte de la creatividad, ¿no? O sea, yo creo que también en este eje, que parte de la autenticidad sea decir, oye, pues lo estoy haciendo con miedo y lo comparto, ¿no? Pues mira, estoy sufriendo esto, Porque al final también Plutón en casa 5 o Plutón en casa 11 tendrá que ser una expresión de lo oculto o de lo corrupto que se quiere transformar en el mundo, porque si no, tampoco va a funcionar. Como que de alguna manera también recordemos eh, que aprendamos a invocar la energía. Si me ha tocado vivir a Plutón en ese momento, tendré también que navegarla, ¿no? Entonces, pues voy a mostrar lo que nadie muestra, voy a darme cuenta que lo que hago es provocador. Y sencillamente subirme a esa ola de esa provocación, ¿no? O esa ola de mostrar lo que otros no muestran, ¿no? Ya está.
De hecho, y solamente un último apunte por eso. Por ejemplo, en redes sociales lo que más visibilidad tiene es la provocación, cuando Total, rompes los patrones de lo que todo el mundo está diciendo. Si todo el claro, mundo cree algo y tú dices lo contrario, va a tener mucha más visibilidad que si estás diciendo lo que todo el mundo está diciendo. total, total, Es total. Sí. parte de... Y pasa mucho que más bien todo el mundo sigue como los esquemas, ¿no? Total, y hacen lo mismo, y sobre todo en sectario, ¿no? Es como que todo un sector dice lo mismo de las mismas cosas. En el momento en el que tú rompes el patrón, exige mucha valentía, pero la valentía es tener miedo y hacerlo igualmente, no es no tener Exacto. miedo. O sea, si no tienes miedo, no es valentía. Claro, claro. Si no, estás cómodamente en Claro. tu... Claro, claro, claro. Total. Muy bien, pues el eje 6-12, en el eje 6-12, bueno, a mí me gusta hablar mucho del eje 6-12 de salud y de salud tanto energética, espiritual, que sería más la casa 12, como salud más física, ¿no? Aunque no lo hemos dicho, pero la casa 1, si tienes a Plutón o a Marte por la casa 1, también puede hacer cierto efecto en la energía, en la complexión, en la energía que tienes disponible y puede también haber cambios a nivel de salud. Pero en la casa 6 y sobre todo con este eje casa 6 casa 12 de alguna manera también me trae lo que está pasando con los nodos como pequeños hábitos, pequeños gestos en el día a día y la cotidianidad que pueden ser grandes transformaciones, ¿no? Desde dejar el café, el tabaco, em, que esto te transforme, pero que yo siempre hablo con este eje de cómo tú puedes estar canalizando una gran energía marcial en esta casa 12, como dejando caer pues ese Marte, ese dios Marte de la guerra y de la acción, o puedes estar canalizando todo el dolor del mundo con ese Plutón en la 12, que también es una gran capacidad como de ver la sombra en el mundo, pero no lo sanas o no lo puedes acompañar, que sería el objetivo de la casa 12-6, ¿no? Entregarse devocionalmente al mundo para mejorar. No lo haces si no te levantas a las 6 de la mañana, si no haces tus ejercicios, si no haces tu disciplina. Es decir, tú puedes tener toda la receptividad espiritual que quieras, pero si tu parte física o tus hábitos no lo contienen, es un poco como tener un gran talento musical y nunca aprender solfeo. Es como aquí hay una mezcla entre, sí, absorbe esa armonía musical o absorbe lo que recibes de Plutón, que sería más bien la oscuridad del mundo que necesita purgarse, o de Marte, que estás absorbiendo eh, estos nuevos inicios que tienen que nacer, este nuevo nacimiento, pero también se tienen que llevar a cabo en el día a día, ¿no? Es decir, a veces si me quedo en la casa 12, si gana la casa 12 en este encuentro, lo que puede pasar es que me quede como encalado, ¿no? En el mundo virtual, pero no se traduzca en gestos, ¿no? Yo siempre digo que sería como el ejemplo de siento el dolor del mundo, siento que tiene que haber un nuevo comienzo, pero luego estoy tan pendiente de eso que veo algo que me está pasando en la calle ahí delante y no salgo porque no estoy aterrizado, no estoy haciendo mis deberes. Entonces yo creo que este eje nos habla de esto. Y Mm, en esas rutinas que mencionaba, yo creo que aquí por los signos, ¿no? Al ser Leo y Acuario, hacerlo a tu manera un poco. O sea, total, que esas rutinas que a ti te crean salud y bienestar no son las que tal vez, porque hay mucho lenguaje de tienes que hacer esto y de tal manera y hay que comer aquello. Y para una total. nutrición adecuada tienes que hacer esto y lo otro. Y Tutoriales. tutoriales de qué hacer, qué no comer, a qué hora levantarte, qué ejercicio hacer. Y al final es como que lo que te está pidiendo el cuerpo, qué es lo que te está pidiendo este momento, ¿no? Tal vez a una persona le sienta bien hacer yoga, a mí, por ejemplo, me sienta muy bien hacer qigong, pero el yoga kundalini es como son cosas de decir prueba y qué es Total, lo que a tu propio cuerpo le da salud y ahí sí hay esa disciplina, esa devoción. Pero hazlo a tu manera, ¿no? Porque en el total, eje Acuario-Leo hay cierta rebeldía con patrones, porque tal vez a una persona pues, le sienta mucho mejor levantarse un poquito más tarde y a otra persona le sienta muy, porque es de mañana o de tarde, es que no todos tenemos los mismos biorritmos Mm, y los mismos.
problemas de salud, ni la misma energía al final. Hay gente más fuego, más tierra, más agua, más aire, y cada uno va a necesitar una cosa distinta en su día a día. Entonces, tal vez aquí también hay romper Ujú. patrones que tal vez te has puesto una... Es que hay veces que es como tu rutina mañanera tiene que ser 5 horas de yoga Exacto, para ser exacto. espiritual. Y es como, pues tal vez no, tal vez con 10 Ujú. minutos de algo y comer, ¿no? Por ejemplo, con la comida, con la nutrición, lo que digerimos, ¿no? Que muchas veces es muy conectado, ¿no? También con la casa 6 en cuanto a esas rutinas, ¿no? Saludables. Pues a una persona tal vez, no todo el mundo tiene que ser vegetariano. No, claro, claro, claro. Pero que parece que es como comer saludable es XXX, ¿no? Entonces es como, en este caso es, rompe los patrones de que tal vez te has puesto incluso rutinas que te han servido como de un molde en el que te sientes encasillado Mm, y hay como esa ruptura y decir, vale, ¿qué es lo que realmente mi cuerpo me está pidiendo en todo mm, momento? mm, Y en la parte casa 12, ¿no? Ese sueño de conectar también con el inconsciente, de hacer mucha hipnosis, de hacer todo este proceso que hay veces que el tema de salud puede ser más energético que otra cosa. Y, y aquí mencionábamos antes en la introducción la parte del nacimiento. La casa 12 tiene mucho que ver con el nacimiento propio, ¿no? El momento de nacer. Entonces, claro, aquí hay como un renacimiento y todos esos procesos de rebirthing, de sí. conectar con la respiración. Yo que soy facilitadora de respiración también. Holotrópica, sí, bueno. Chamánica, pero está basada en la holotrópica. O sea, mi profesora Mm, estudió con el creador de holotrópica y varias, y después pues creó la suya y hay más parte ceremonial a ser qué chamánica, bueno. que es algo muy casa 12 también, ¿no? Mm, Entonces es como que hay esa conexión con tu forma en la que fuiste gestado, lo que pasó en el útero de tu madre durante todo ese tiempo, todas esas memorias y porque claro, Marte es ese querer, sobre todo si tienes a Marte ahí, ¿no? Y si tienes a mm, Plutón, pues hay toda una transformación en la casa 12 de algo muy inconsciente. Y mm, entonces, pues hacer ese tipo de terapias puede ayudar mucho, ¿no? A ser muy consciente de cómo, qué es lo que pasó en ese momento. Y es fascinante mm, cuando se ve en relación con la casa 12 y le preguntas a la persona, ¿y cómo naciste? Y te empieza a contar la qué historia y bueno. es literal lo que está ahí. Entonces es Sí, muy sí, buen sí. momento para hacer eso. Sí, yo las veces que he hecho como dinámicas similares es muy fuerte como ir preguntando y viendo que corresponde perfectamente. Sí, yo diría que un poco en general en las casas de agua, si ocurre que que este eje te toca en las casas de agua, ir a terapia, ya va a Ir a venir muy bien. terapia. Ya te va a venir muy bien y especialmente con la casa 12 con lo que tiene que ver con algo casi del inconsciente colectivo que no tiene tanto que ver contigo, con esto, ¿no? Con conectar desde un lugar que no tiene que ver con explicar tu pasado, el que has vivido, sino con algo más grande que todo eso y cómo puedes servir a ese momento. Y también yo creo que me quedo con una cosa que has dicho que también se puede aplicar a todas las casas, pero con esta hablamos de la rutina. Y claro, al final este eje es hazlo tú mismo. Sí. Tú eres el responsable absoluto de tu camino, de tu energía, de lo que creas y estás en esas, ¿no? Y también decir que, porque a veces con Plutón en Acuario, con la energía acuariana, sentimos que, bueno, se nos lleva algo, pero nos hace falta como un Saturno fuerte para de alguna manera, yo siempre digo que los transpersonales son Saturno más uno, que es como se trata de responsabilizarte de lo que te está pasando y llevarlo a cabo sin esperar que te cambie el mundo y sin esperar tampoco que eso pase y no te haga ningún daño, ¿no? Pero con la parte positiva, como dices, de hacértelo a tu gusto, de que es una oportunidad verdadera de diseñarnos, de diseñarnos a nosotros mismos, ¿no? Diría que este eje está Mm. muy vinculado a eso y el eje de las casas 12 me refiero al eje Leo y Acuario, que es, yo siempre a veces lo digo como Acuario deja una página en blanco y Leo escribe con el corazón, ¿no? Como que tiene que ver con eso. Y en estas casas en particular, como que lo podemos bajar tanto a la rutina que desde mi punto de vista, que soy Virgo, es donde realmente las cosas ocurren, ¿no?
en dónde invertimos cada segundo de nuestra vida. Mm, Sí, esto. Súper, pues lo dejamos aquí, ¿no? sí, perfecto. Eh, pues muy bien, espero que guste y eso, y un placer haber hablado contigo, Mar. Un placer y muchas gracias, ¿no? Por además esta mirada también mucho más empoderadora de Marte, que es tan importante, y de Plutón. Ambos necesitan tener como esta visión de que todo sucede por y para nosotros también y que tenemos esa capacidad de co-crear con lo disponible. Así que un súper placer. Muchas gracias a todos por escucharnos y nada, aquí seguimos en el próximo vídeo. Exacto.